¡Chavos, banda! ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, yo soy Bobby, su amigo personal. Hoy en la serie de Bobby sosteniendo objetos de tamaño normal, les tengo una claqueta de cine. Ahí está. Está la... Yo pensé que ibas a estar sosteniendo un ajolote, boludo. Me hice ilusiones. Sí. No, de se huevos, muere. güey. Ya me Si di lo cuenta que tocas. cualquier cosa y explotan esas chingaderas. ¿Cómo estás, querido Alejandro Vázquez Azpilicueta, mi queridísimo Vasco? Bien, bien. Estoy muy contento. Ya extrañaba grabar, que nos tomamos una semana de vacaciones. Sí. Estoy muy feliz de haber vuelto. Y me encanta cuando elegimos un tema sin razón aparente, así de la nada, y elegimos al invitado, invitada sin razón aparente, Sí, así de la nada, azar. solo porque se nos ocurre por azar. Esos son los episodios que más me gustan, así que vamos para adelante, Roberto. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Presentemos a nuestro siguiente coanfitrión, el gran hermano de este 1984, el corsario Alejandro Durán Eraña. ¿Cómo Qué pedo. estás? Muy bien, Bobby. ¿Cómo están, cabrones? Hace un chingo de rato que no los veo. Qué gran invitada tenemos hoy. Ujú. También la extrañaba mucho porque casi no graba con nosotros. No, Y y nos desconoce cuando sí. Sí, nos Sí. desconoce. No sé cómo va a ser para no promocionar este episodio. ¿Cuál episodio? ¿Qué está pasando? ¿Que no es jueves? Esto no es un live. ¿Por qué no hay ¿Dónde superchats? ¿Dónde están mis superchats? Esto no me da dinero. Adiós, muchachos. Me es un placer. Preséntala, güey. Sí, tenemos a nuestra amiga personal, periodista, nuestra queridísima. Tiene un máster en Madrid. Tiene un máster en Sí. Madrid y salen unos lives los jueves. Y Carolina gran vocalista, Solís. gran vocalista. Sí. Sí, de reggaetón, tiene variedad musical. Amplio repertorio. Amplio repertorio musical. Carol H. Solís, ¿cómo estás? Hola, queridos. Hola, queridas todas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta formalidad que tanto nos gusta. ¿Cómo te quiero, mi Cállate, bebé de su oscuridad? pinche madre. Bebé de oscuridad. No voy a caer en tu sucio juego, Roberto, y En provocaciones. no voy a caer en provocaciones. Ok, muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy, amigos? ¿Por qué nos reunimos hoy? Cuéntenme. Hoy vamos a hablar de libertad de expresión. Teníamos ganas, lo sentimos que era el momento. Sí, nunca, sí, claro. Sí, la verdad que hablando en serio, hemos hablado de cultura de la cancelación, hemos hablado de límites del humor, que son temas que de cierta forma rodean esto de lo que vamos a hablar o están muy, muy vinculados, pero nunca nos dedicamos específicamente a toda la cuestión de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, dedicándole un episodio, así que nos pareció que estaba buenísimo y hablarlo nada menos que con una periodista del prestigio de Caro H. Solís, prestigio que pierde cada vez que canta Cada una jueves. canción con nosotros los jueves. Nos parecía muy oportuno. La verdad que más allá de los chistes, el público sabe que hemos estado vinculados a cuestiones pertinentes estas últimas semanas, así que nos pareció bueno dedicar un episodio. Así que acá estamos. No sé quién quiere empezar a contar qué les pasa con este tema o si alguien trajo algo, porque no lo hablamos en preproducción. Sí, no lo hablamos en Hablamos de producción. estupideces. Tenemos que hacer lo que más odia el Vasco, que es producir grabando. Sí, lo detesto. Yo digo que hable la invitada, güey. Yo digo que empiece Caro. Sí. Me parece muy bien, me parece pertinente proceder a dialogar con ustedes sobre este tema que nos Wow, concierne. cuántas palabras difíciles. Me sé todas, solo que quiero que los jueves sea mucho más relajado para estar a su nivel. Pero hoy entiendo que es una oportunidad para reivindicar todos mis años de periodismo serio, de periodismo cubriendo la frontera, la noticia caliente, de periodismo de calle, gastándome las suelas por la libertad de expresión. Por ser un prócer de la información. Pero ya fuera de rollo, que todo esto es cierto además. Creo que es un gran tema la libertad de expresión porque hemos confundido tanto con este asunto, sobre todo en las redes sociales. Hemos desgastado mucho los límites de justo esta libertad de expresión. Pensamos que libertad de expresión es
todo lo que digamos está avalado y sostenido por una libertad de expresión, pero no nos ponemos a escudriñar, digamos, en la legalidad de esto. La libertad de expresión es algo, me parece importante precisar, que es un derecho universal, sí, pero es un derecho infinito, o sea, no es infinito, es finito, quiere decir, tiene límites. La libertad de expresión tiene límites, y eso es algo que no todo mundo se pone a reflexionar. Tiene límites, los cuales están marcados por cuando empiezas a ofender en términos de discriminación y legalidad. No ofender porque si yo te digo calvo y tú te ofendes porque tienes heridas no la ofensa emocionales, subjetiva, sino la agresión, digamos. Es correcto. Cuando ya empiezas a hacer un discurso la agresión de a una odio, integridad, discursos de odio, derechos humanos, cuando hay ese tipo de violencias. Y a mí me parece bien interesante llevar este tema, si me lo permiten, justo hacia dónde están esas violencias, y una frase que encontré que me pareció muy pertinente es: si todo es violencia, nada es violencia. Lo dice Marta Lamas, es una feminista de las de antes, y Marta habla de eso: si todo es violencia, nada es violencia; si todo es patriarcado, nada es patriarcado. Ella lo lleva mucho al terreno del feminismo, pero creo que desde ahí tendríamos que empezar a precisar hasta dónde la libertad de expresión nos permite y hasta dónde las cosas son violentas o no. Porque hay un punto en lo que vos decías recién, yo veo una pequeña diferencia. Vos decías, no sabemos, las redes nos han impedido saber cuáles son los límites o nos han borrado. Yo creo que peor que eso, han confundido los límites. Muchas veces se crean límites donde no los hay legítimamente, como por ejemplo lo que vos decías, lo de la ofensa o lo de tal cosa me dolió, y si le dolió a una persona, y eso no necesariamente es un límite porque el dolor es algo subjetivo y hay que ver la legitimidad de qué ocurre o cómo se hizo o por qué se hizo o qué se estaba buscando informar cuando se hizo o qué se estaba buscando cuando contaba. Entonces, las redes medio que construyeron a partir de una cierta fragilidad de la opinión pública, que es falsa porque en realidad las herramientas de defensa están, construyeron un límite, pero sin embargo rompieron otros límites como los del discurso de odio, que estaban hasta en las leyes y que sin embargo en las redes sociales han ganado un terreno bajo una supuesto paraguas de libertad de expresión, cuando depende del caso, pero muchas veces no están cubiertos por esa libertad de expresión y sí son violatorios de la ley. Entonces, más allá de haber impedido conocer los límites, están pretendiendo trastocarlos, y eso me parece aún más peligroso. Sí, porque también se vuelven, o sea, justo por donde van, se vuelven un escudo de, dijiste esto, hiciste esto, entonces eso me acredita y me da la legitimidad para hacerte pedazos como yo quiera. O sea, la idea del castigo a la persona que dijo algo que no te gustó no tiene límites para las personas que emiten las... Se vuelve la ley del talión. Sí, pero también se vuelve una justificación, güey. O sea, cuando se sienten insultadas las personas o toman como que lo que dijiste raya en los límites para los que ellos marcan la libertad de expresión, entonces lo que ellos tienen que decir ya no tiene límites y pueden pasarlos. Pegas, yo te pego 3 veces más fuerte. Entonces, esto... Pero ahí ya nos estaríamos yendo a la parte social de la libertad de expresión. Creo que estaría bueno saber, y yo creo que Ale nos puede contar más. En la legislación que tenemos en México, ¿tenemos garantizada la libertad de expresión por parte del gobierno? Sí, claro. A ver, cuéntanos más. Claro, artículo 7. Ok. ¿Artículo 7 de qué? ¿De la Constitución? De la Constitución, sí, claro. Okay. Entonces, el libre artículo 7 en el apartado C reconoce la libertad de expresión. Y además trata sobre la libertad de derechos en énfasis periodísticos y colaboraciones periodísticas. Pero además, en muchísimas legislaciones, sé que en México, parte de los Estados Unidos, se inicia, ¿no? En parte de los Estados Unidos, aunque se podría hablar de que en partes de los Estados Unidos cada vez tienen menos libertad de expresión, como en los hechos en muchos lugares, pero se ha ido ampliando, y a medida que avanzan las nuevas tecnologías
ocurrió cuando apareció la televisión, que en las constituciones no estaba, ocurrió con los medios de comunicación, la jurisprudencia y las legislaciones han ido ampliando los límites y las protecciones a esas libertades de expresión, como por ejemplo con el instituto o el criterio de la real malicia, que para mí es algo muy interesante porque da un marco muy claro de esta cuestión que a veces se subjetiviza tanto de pero me ofendiste, pero me agrediste, pero eso es una agresión, pero me agraviaste. Y entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir con esos términos para que sea válido o no? Y lo que han determinado es que cuando se habla de un oficial público o de una persona con notoriedad, y el término notoriedad, si bien es subjetivo, todos podemos entender quién empieza a tener cierta notoriedad y quién es una persona privada, incluso en las redes sociales, ¿no? Por la cantidad de seguidores, por la exposición autoinfligida, digamos, de cierta manera, o voluntaria. Entonces, lo que esta doctrina de la real malicia, que nace en los Estados Unidos y se ha extendido a gran parte del mundo libre occidental, establece es que cuando el sujeto pasivo de una verbalización respecto de él en un medio de difusión sea un funcionario público o una figura del dominio público, se provoca una inversión de la carga de la prueba. Es decir, quien está alegando que es el agraviado es el obligado a probar ese agravio. Y entonces, quien dice que ha sido agredido, para la doctrina de la real malicia, tiene que demostrar que esas expresiones son agraviantes y el perjuicio que le han ocasionado. O sea, que sean agraviantes por, no, me sentí mal 3 días. Eso es lo que te iba a preguntar. No, o sea, el agravio, dormir, eso no es un agravio. El agravio, el perjuicio no vale, me sentí mal, me hirieron mis sentimientos. Vale, me miraron feo. Tiene que haber un perjuicio que sea equiparable a la libertad de expresión que se pretende cercenar a partir... Sí, claro. Ay, qué bonito. Levantó su mano. Levanté mi manita. Es que no quería interrumpir, pero quería precisar, o sea, quería más bien preguntar. Por ejemplo, cuando hay ¿se acuerdan cuando empezaron a ser virales, que se usó mucho acá en México, ya casi como que bajó Lord algo o Lady algo, ¿no? Que eran como escándalos muy virales. Y había gente que perdía su trabajo porque empezaban a hacer un hate bien fuerte y a etiquetarlas y hacían lo que llaman el doxeo, que es decir, evidencian datos personales y tal, y esa gente perdía, por ejemplo, el empleo. Yo entiendo que ahí no entra por varias cosas esa doctrina. Esa era mi duda. A mi modo de entender, si bien obviamente lo tendría que resolver la justicia, pero en virtud de los antecedentes. En primero, que lo que vos estás diciendo serían personas que no son personas del dominio público, sino que son personas que se están haciendo del dominio público por esa propia cuestión por la cual los están agraviando. Y que ellos no decidieron hacerlo, además. Exactamente. ¿No? Son del dominio privado. Una persona que, no sé, se robó el vuelto en un lugar y le ponen Lord mano larga, qué sé yo, por decir cualquier cosa, y se lo hace público por eso, pero es una persona privada. Sí. Y el segundo, que es que quien está produciendo la información no lo está haciendo con un objetivo periodístico, sino con un objetivo que puede ser o de difusión cómica o incluso del propio acoso de redes. Entonces vos no tenés ni el efector, que tiene que ser un medio que lo que está buscando... A ver, ¿cuál es el objetivo de la real malicia? Es, yo puedo llegar a decir algo ofensivo porque incluso lo que protege es el sarcasmo. No sé si le suena, pero protege el sarcasmo. Claro. Si no, no podríamos hacer herejes, ni los jueves, ni nada de lo que hacemos, ni miles de programas de comedia como han existido Caiga Quien Caiga, Saturday Night Live, cientos y miles de programas que usan el sarcasmo para informar, que es una herramienta válida, reconocida por la justicia. No sería el caso cuando vos empezás a acosar a una persona por un acto que puede ser reprochable, pero en el cual ese acoso es mucho más grave que el acto reprochable y que además no se trata de una persona pública. Si vos decís que, no sé, por ejemplo, cuando Winona Ryder, mirá dónde me voy a ir, los años que se me van a notar, igual ya se me nota, pero cuando Winona Ryder se robó, ¿se acuerdan el escándalo de Winona Ryder? Cuando robó ropa en una tienda, se la metió en su ropa y se fue, ¿no?
esa es una persona pública, está expuesta, su persona está expuesta y no puede juzgar que si se está contando en las noticias que ella hizo eso, se le está causando un daño, por más que se esté mostrando una actividad reprochable, incluso cuando no haya condena, por su condición de persona pública y por su condición de que se está informando. Entonces, en ese sería un caso en el cual vos podés decir, Winona Ryder tendría que probar que el medio de prensa, cuando lo contó, lo quiso hacer con el objetivo de efectivamente dañarla y que le causó un perjuicio real por contarlo. Sí, perdió una película, justo por eso. Y el medio sabía que si lo publicaba iba a perder una película y lo hizo para eso. Y lo hizo para eso, porque el medio es de la competencia con la cual no firmó para hacer una película. Exacto, ya. O sea, sí. Que al final, sí. Perdón, Vasco, que al final son todas las agravantes, si les queremos decir así, que tienen las personas que tratan de chingar a esa. O sea, al final los que buscan lapidarla virtualmente por redes, sí tienen esa intención, güey. O sea, sí. Y además hay otra cosa más que te agrego, Ale. Que además las expresiones tienen que ser falsas. O sea, lo que vos contaste tiene que ser falso. O sea, tendría que ir como estilo difamación. O sea, aún así, si lo que vos contaste ofende a una persona pública o a un funcionario público y aún así le causa un daño, lo que se está contando es real y es objeto de noticia, no puede ser nunca acusado de real malicia, porque lo que se está contando es un hecho que ocurrió y ese es el deber de la prensa, contar hechos que ocurrió, porque cuando vos empezás a limitar el contar hechos que ocurrieron, estás limitando algo más grande que la protección a esa individualidad. Ese es el objetivo, ¿no? Proteger el interés público. Y ahí yo me metería en cuestiones periodísticas en un pedo moral. Por ejemplo, te voy a poner yo que cubrí noticias en Nuevo Laredo, por ejemplo. Había el objetivo de la prensa es contar cosas reales, cosas que sucedieron para información general que pueda ayudarte a tomar decisiones. Eso es como yo lo simplifico. Pero, por ejemplo, en una ciudad que es tan violenta como Nuevo Laredo, en ese entonces todavía yo creo que más o igual, no sé, había noticias que la prensa toma la decisión de decir o no, y perdón que parezca que me desvía, pero no, que tome la decisión de decirlo o no, porque aunque son verdad, y aunque hay un derecho de la población a estar informada, esa información va a generar una reacción adversa a contarla que puede ser muy violenta para quien la cuente o para quienes estén implicados. Voy a poner un ejemplo. A mí me pasó cualquier cantidad de veces que cuando había enfrentamientos entre grupos del cártel y soldados, los del cártel y había muertos, por ejemplo, había, no sé, una en particular, hubo una bala que pegó en un camión, en un camión urbano y le pegó a un niño y lo mató. Mierda. Entonces, los del cártel van a la redacción y le dicen al director editorial que lo que se va a publicar es que esa bala fue del ejército. Esa bala había sido del cártel. Esa bala fue del ejército, eso es lo que van a publicar. ¿Por qué van a publicar eso? Porque había un operativo que tenía el ejército en las calles y lo que querían obviamente es que quitaran al ejército de las calles. Claro, perjudicar al operativo. Generas una percepción de que el hecho que estén los militares ahí es un riesgo para la ciudadanía, ¿no? Ahí, por ejemplo, es una cuestión bien complicada de seguir esta libertad y siento que me estoy perdiendo un poco en el punto, pero quiero concretar ahí. No, te aseguro que no, porque desde que vos introdujiste, empezaste a hablar y hablaste de dónde trabajaste y todo, yo te quería hacer una pregunta que va a ir a lo que vos concluyas de esto. Ok, entonces ahí la cosa es, tú por mucha libertad de expresión que ejerzas, por mucho derecho a que la gente se informe, por mucha garantía individual, por mucha ética periodística y por muchas ganas de ser un prócer de la información, tú vas a poner que la bala fue de los militares. Se acabó. Si no se. Bueno, porque está tu vida de por medio, güey. La mía, la del periódico, la del medio, la de la mamá del niño que mataron.
O sea, implica un montón de Pero cosas es más. que ahí yo te hago varias preguntas, Caro, y perdón, muchachos, pero Adelante, voy a hacer adelante. yo siendo yo, Dale, después me callo dale. el resto del programa. Termino esto, me juro que me callo el resto del programa. No, tú dale, tú dale. No, porque si no vienen los mensajes, ¿viste? Me cercenan mi libertad de expresión. Sí, Esto que eso. vamos a te hablar turbo después. cancelaron, o sea, de todas las Por cosas hablar- que Y has ahora dicho resulta que le importa el Por cabrón. hablar güey. Silencio de expresión por miedo, lo voy a apuntar Sí. aquí. Sí, porque dicen que hablo mucho. Insólito totalmente. Pero, a ver, Caro, partamos de una base. ¿Vos tenías libertad de expresión en Nuevo Laredo? Totalmente. Sí, O sea, tenías sí. libertad No, de sí, expresión. de verdad, te lo juro que sí. O sea, yo podía, es que viene implícito algo ahí muy curioso. Yo puedo sacar eso. Yo puedo sacarlo. No hay una línea editorial que me diga expresamente que yo no puedo sacarlo. No, No pero hay- la libertad de expresión excede la línea editorial. No, O sea, pero en este caso a veces la línea editorial limita la libertad de expresión. No, pero ya sé, Vasco pero yo se te hablo refiere en desde, términos desde- prácticos. Ajá, claro, o sea, en términos Ajá. prácticos de la ciudad donde estabas. Ah, no, de obviamente con no quiénes- podía. No tenías libertad de No, expresión. no tenía libertad de expresión, no. Entonces, porque la libertad de expresión, existieron muchos medios en gobiernos autoritarios, y la verdad que una ciudad gobernada por el narco no se diferencia mucho, Ujú. en los cuales el medio se Justo animaba a decir una cosa y al día siguiente no salía más ese medio. Entonces Les no cae hay una libertad de granada o- expresión. Tenés Ajá, una en el libertad. papel sí. Exactamente, Pero en podés la decir práctica una no. cosa. Entonces, cuando vos no tenés esa libertad de expresión, vos lo que tenés que hacer también por un interés social es, bueno, este día, y entiendo que sea un dilema en la prensa, de hecho se ha escrito mucho sobre esto, y quienes subsistieron con medios de comunicación en gobiernos autoritarios escribieron mucho sobre esto. ¿Cuáles son mis opciones? Hacerle caso al gobierno autoritario en algunas líneas para que me permita seguir escribiendo Ujú. sobre otras y que entonces la gente tenga alguna información, o ser rebelde un día y desaparecer, y en muchos casos Exacto. literalmente desaparecer, cuando ya la libertad de expresión no está en juego en ese caso. No, y, Ok. y es súper, justo ese es el punto, porque además esto me lleva a una parte en la que a mí me enardece muy cabrón cuando la gente habla, por ejemplo, sobre todo los reporteros que están en ciudades mucho más conflictivas y que son periodistas de a pie, y dicen, es que es un chayotero que agarra dinero del narco y solo publican lo que el narco quiere. Es que tendrías que vivir en esa ciudad para que el señor don narco llegue con $50 y te diga, eso es lo que te voy a dar en la semana, pero vas a publicar lo que yo diga. Señor don narco, aunque no me diera los $50, por supuesto que voy a publicar lo que usted diga, porque no hay ninguna garantía que el Estado me dé en el que me diga que yo voy a poder ir y venir de mi casa al trabajo sin que me disparen en el camino, o que mi familia va a poder estar, o que mi hijo va a poder ir a la escuela, o que mi mamá pueda estar sola en la casa. Entonces, también esos puntos de la libertad de expresión en los medios, la gente lo ve desde como lo vemos casi todo, desde nuestra perspectiva, súper cómoda y sin el conocimiento completo de lo que está sucediendo en el medio. Quieren medios independientes, paguen por un medio independiente, pero tampoco te quieres suscribir a un medio independiente porque ¿por qué le voy a pagar 50 pesos al país para registrarme? ¿Qué se cree? Y no le pagas a un medio que quiere ser independiente. Y digo el país porque es el que te sale ahí todo el tiempo que le pagues. Wikipedia te exigió, por favor, te ponía un letrero rojo que decía, güey, estamos "Please, quebrando a la verga, güey. Mandaban un vagabundo a tu casa a pedirte dinero. de y- please, ni please, así. ayúdame". Y tú dices, no le voy a dar nada. ¿Qué se cree? Está muy complejo ahí. Y es que toda la estructura, todo en lo que el gobierno está fallando es la consecuencia es que no existe la libertad de expresión por el caso del narco. Pero todo lo que está atrás de por qué existe, por qué hay, por qué es preponderante, por qué a eso no le tiran. O sea, le tiran a la consecuencia que es no poder emitir tu opinión porque te van a matar, güey. Y lo llevas a la banalización de hablar de libertad de expresión cuando quieres decirle pelón a alguien. Es mi libertad de expresión decirle pelón al Vasco. Güey, ¿es neta que ese es tu pleito? No mames, cabrón, han matado 26 periodistas en este pinche día y tu pleito es que tu libertad de expresión se use para decirle a alguien que está gordo o para decirle a alguien que no te gustó cómo te habló. A mí eso es lo que me parece muy grave, que nos estamos clavando un chingo, me refiero a socialmente, en la forma, porque nos da culo meternos al fondo.
Porque eso no es mi pedo, eso no. Mejor esta libertad de expresión es la que me estás cuarteando, ¿no? ¿Sabes que yo leí algo que va relacionado a eso? Una autora que se apellida Brown, les voy a poner en las fuentes el link, habla de que cuando estamos en porque vos sí pones en las fuentes los links de las cosas que usás. A veces sí. Muy bien, muy bien. Qué Porque se me fue. Yo también, yo traigo apuntes. Sí. Okay. Yo también. Yo también. Yo también. Ay, oílo. Alguien mintió. Esto es un juego del club. Esto es un juego del club. Alguien mintió. Alguien mintió. Pinche Bobby, güey. Las fuentes de Durán están escritas en sus pectorales. Sí. Vayan a buscarlas. Pero en braille. Están en braille. Bueno, regresando al punto. Es René Brown, creo. No estoy seguro, pero lo que dice es que, o una de sus ideas es que cuando estamos hablando de este pedo de la cancelación, o sea, que una masa de gente va sobre una sola persona, en lo que no se están fijando es que cuando alguien hace comentarios, no sé, aunque los podamos determinar como lenguaje de odio, por ejemplo, gordofóbicos, racistas, homófobos, hay una razón estructural, ¿no? Y hay todo, o sea, no es una persona, no es una manzana podrida que si la quitamos a esa, la sociedad se arregló. Entonces, quienes están entrando en este tipo de comportamiento y en estas dinámicas, se están poniendo así como esas madres de los caballos para como hacer que no existe un problema estructural en el mundo o en la sociedad y creyendo que solo borrando a uno ya hicieron algo muy bueno por la sociedad. Hay una palabra que es la construcción binaria. O sea, la construcción binaria del razonamiento que va diciendo o es esto o es esto. Es decir, solo eres pro aborto o anti aborto. Sí. No hay blanco negro. No hay Solo grises. es blanco o negro. Solo, o sea, no conserva los matices porque la cancelación o hablar de esto y desbordarse en estas violencias es estridente y nos evita justo pensar en el fondo del problema. Es como, no, voy a callar a esa persona que está diciendo que las personas gordas no deberían ir en un avión, pero no me voy a poner a ver lo que dices tú, porque la raíz de ese problema es que hay una gordofobia interiorizada, que la sociedad no está dispuesta, que nos han perpetuado discursos hacia eso, que las aerolíneas, por ejemplo, no están dispuestas a hacer asientos decentes porque les deja menos dinero. O sea, es decir, eso es muy complicado. Vámonos a lo fácil. Lo fácil es, vamos a irnos contra esta persona que dijo, a callar su voz y a hacernos nosotros súper progres y súper decentes en la lucha. Y a partir de ahí, que lo demás ya no me importa porque mañana es otra cancelación y ya. Y además eso, bueno, mañana es otra cancelación y ya, ese es el punto justo. Esto para mí tiene tres problemas. Uno es que no solucionas al gordofóbico, nunca. En general, lo volvés más gordofóbico porque se radicaliza. Radicalizado y relegitimado por la lucha del otro, porque en general el irracional, lejos de acallarse y analizar, se radicaliza. Por otro lado, si acallás a quien quizás quiere decir algo que sí puede ser valioso, pero por miedo a la cancelación no lo dice. Acá yo encontré un artículo que me pareció maravilloso, no es dedicado a esto en particular. Miren de dónde lo saqué. Este artículo está escrito por una periodista de apellido Loreto Rebolledo, que lo escribió en Chile en la época de la transición del gobierno militar a la democracia. Ajá. Y el tipo hablaba de los factores que dificultaban, pese al pase a la democracia, la libertad de expresión. Y él investigó y encontró que uno de los primeros factores no era un factor legal o un factor de línea editorial, sino un factor autoimpuesto que era el miedo. Claro. El miedo a disentir aparece mencionado recurrentemente y se lo identifica como una de las primeras limitaciones que obstaculizan la libertad de expresión.
Este miedo da cuenta de una intolerancia a la diversidad y al pluralismo y de la incapacidad de establecer diálogos abiertos y democráticos donde puedan caber todas las opiniones. Se percibe el miedo a disentir como un problema interno de las personas, pero vinculado directamente con la historia reciente del país, dice él. Pero eso lo podemos pasar perfectamente a las redes sociales. Evoca el temor a los desacuerdos irreconciliables que llevan a la ruptura de las confianzas que luego no se pueden recuperar. Este temor se materializa ostensiblemente en el tema de la política, donde se evita dar opiniones o señalar preferencias partidarias diferentes a las de los otros interlocutores. En diferentes espacios e interacciones familiares, amistosos, de trabajo, vecindad, existe el temor a disentir, cuesta asumir una posición diferente a los demás por miedo al rechazo o a abrir una discusión. Fíjense cómo las reacciones exorbitadas en redes contra el quien no nos gusta, sin importarnos si lo que está haciendo, porque saquémonos la idea de que somos defensores de lo bueno. El 90% de las cancelaciones es por lo que no nos gusta. No es por lo que está objetivamente mal, es por lo que no nos gusta. Entonces, mucha gente, el irracional, el racista, el del discurso de odio lo va a dar igual. Al que estás limitando es al del medio, al que puede tener una posición más razonada. A ese lo estás sacando de la cancha con todas esas cancelaciones. Y lo peor, el tercer punto, es que al cancelador le das sangre y le demostrás que es efectivo porque cree que funciona. Entonces ya empieza a cancelar por lo que se le ocurre, como decía, por lo que no le gusta, ¿no? Y otra cosa, no, dale, Corsario. No, que yo lo veo mucho en que los comentarios, por ejemplo, bueno, nosotros hacemos un podcast medio polémico y a veces evoca este tipo de opiniones. Y en el caso personal que yo me he dado cuenta es que las opiniones más interesantes, las que digo, wow, o sea, porque que no están conformes con lo que decimos, pero que son interesantes y que tienen un punto, siempre son por DM o siempre son por un mensaje que nadie ve. Porque no puede, se sabe que no pueden ponerlo en público porque se están exhibiendo en una opinión formada y que probablemente no le va a gustar a la otra persona porque la otra persona es más radical, güey. Pero es que hay otro punto también, Vasco, ¿no? Me parece, a ver cuál. Que también, pues, la parte de la cancelación es muy performativa, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ver venir de un argumento razonable o de así una lógica sólida, sino tiene que venir del espectáculo y de la explosión, ¿no? ¡Cancelado! Claro, el argumento razonable, el argumento que tiene bases, el que está pensado, pero pues, muchas veces o en la mayoría de las veces va a chocar con ese que tú dices. Sí. Entonces por eso lo que dice Vasco me parece interesante porque esconde esa parte que puede ser muy benéfica para las personas que estamos emitiendo una opinión y que dice, güey, estás mal, porque puede ser esto y esto y esto, y eso nutre mucho y no está publicado, o sea, no permite a las demás personas leer ese mensaje, güey. Y además hay otra cosa, güey, que va justo con lo que decía Vasco, que yo como lo veo es que no es solamente la radicalización de esa persona que esté en medio. Para la gente que está de cierto lado de una opinión o en cierto bando, cuando empiezan a ver estas dinámicas, pues también se crean cámaras de eco, ¿no? O sea, si empiezas a sacar a todos los que están tantito cerca, tantito lejos de cierta opinión, pues va a llegar un momento que todos van a opinar exactamente lo mismo y nunca van a estar expuestos a otro tipo de ideas. Bueno, eso, Caro, hay una cierta lógica de los medios, digamos, de generar esas cámaras de eco, ¿no? O sea, incluso hasta empresariales, ¿no? Claro. Sí, obviamente te sirve Yo, por ejemplo, soy muy precisa en eso. Los medios de comunicación tenemos que dejar de verlos como estos próceres de la libertad de expresión y de la verdad, como nos lo vendieron o como durante mucho tiempo vivimos ese discurso, porque los medios de comunicación son una empresa. Negocio. Dinero, son un negocio. Superchats. O sea, claro, son superchats, exacto. Son totalmente superchats y la raza lo que quiere es que le paguen. No, y además hay intereses empresariales, políticos, de mucha conveniencia. Claro. Entonces, por supuesto que los discursos esa es donde entraría la línea editorial. La línea editorial no es otra cosa más que lo que se apegue a lo que el negocio me dicta y me manda para que fortalezca mi empresa.
pero además es una serpiente mordiéndose la cola, porque tú como reportero, como periodista, puedes estar en contra de esa línea editorial. Pero si estás en contra de esa línea editorial, que es la que le da dinero al periódico, que es con lo que te pagan y que es con lo que tragas, pues claro que no puedes estar. O sea, ¿qué haces? Y otra vez vuelves a este dilema moral, un dilema ético. Yo en las clases de periodismo le decía a los morritos, nos leíamos, por supuesto, el manual de ética periodística, y sí hay que leer a Leñero, y por supuesto que me mama la idea de todo saliendo del Excelsior, dándole el golpe al gobierno opresor, güey, me emociona de una manera que no tienes idea, claro, solo que ahora les digo, están en Reynosa. Ya se leyeron el manual de ética periodística de Vicente Leñero. ¿Qué putas van a hacer cuando llegue el señor Don Narco? Otra vez vuelves a un dilema moral. La libertad de expresión también está limitada por dilemas morales que no están escritos en ningún lado, que no tienen que ver con ninguna legislación, que no tienen que ver ni con una línea editorial de nada, que tienen que ver con el sentido común y con un deseo de persistir vivo, pues también que tenemos algunas personas, ¿no? De que nos gusta vivir, ¿no? Sí, yo siento a veces que los periodistas tienen más deseo de seguir siendo periodistas incluso que de seguir vivos. Muchas veces sí. Sí, creo que es más eso. Hay algo muy enfermo, sí, en eso. Tenía un amigo que era ¿cómo se llama? El enviado de France Press en México, y me contaba cuando conseguía entrevistar a algún narco, ¿no? Y entonces le ponían su capucha y lo llevaban con la camioneta y no sé qué, y lo mal que la pasaba en esa situación, pero lo gratificante que era después tener la entrevista. Entonces, una cosa de locos. En realidad creo que lo que quieren es seguir siendo periodistas, por más que cualquier otra cosa. Está muy cabrón, porque yo justo hace días platicábamos, cuando retomaba esta idea de volverme a mi centro después de una tormenta que tuve ahí mediática, y volverme a mi centro en cuanto a decir, ¿qué soy? ¿Qué soy yo? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que soy? ¿Qué me define? Incluso porque estábamos haciendo una biografía para una conferencia que voy a dar, ¿no? Y me di cuenta justo de eso, que hacía mucho que no me visibilizaban como periodista. Y esto es lo que me hace a mí, y ahora lo tengo como mucho más claro, es lo que me da un plus en cuanto a las cosas que yo puedo o no decir, o mis juicios, los juicios que emito o no. El respaldo de 25 años de ser periodista me da eso, porque sin el afán de ponernos en un pedestal distinto, todos, creo que la mayoría de los periodistas tenemos eso que dices de tu amigo del corresponsal. Hay una cosa, yo por ejemplo entrevisté una vez al general de México Seguro, estoy hablando del 2002, yo creo, cuando estaba Vicente Fox, y entrevisté al general que traía el operativo de México Seguro en la frontera, que era una estrategia de seguridad de Vicente Fox, que por cierto, fallida como todas las estrategias de seguridad. No fue un éxito. ¿Funcionó? No fue un éxito. Haz de cuenta, militarización 1.1, y luego de ahí seguimos a todas las demás militarizaciones del país. Mira, pero bueno, esto no funcionó, hay que hacerlo más. Hay que hacerlo de nuevo. ¿Por qué no lo hacemos otra vez? Dijo Calderón, y luego Peña Nieto dijo, sí lo voy a hacer, y Andrés Manuel, no lo voy a hacer, faltaron huevos, pero sí lo voy a hacer. Entonces voy a entrevistar al general, que además era un súper logro, porque entrevistar militares, sobre todo en aquel momento, pero siempre, es muy complicado. Los militares no te dan entrevista, y menos de rangos tan altos, ¿no? Entonces él estuve llamando y llamando y llamando hasta que finalmente se hartó, que es una de mis estrategias, que siempre fue mis estrategias de periodista, es hártalos, güey, no los vas a convencer, cánsalos. Entonces se hartaban y me hablaron a las pinches 9 de la noche y me dijo, el general dice que venga ahorita al cuartel, que le va a dar la entrevista. Tú eres el güey de Movistar que me habla cada 2 días a ver si me quiere cambiar. Me vas a pagar los 15 pesos que me debes, pero porque te voy a hartar, ¿no? A lo que voy es que, bueno, voy, hago la entrevista, y el tipo me da me dice, entre todas las cosas que me dice, una cosa que yo sé que esa es la nota. Esa es mi nota. Si yo pongo eso como encabezado, ¡pum! Pero esa nota también es un gran riesgo. Okay. Entonces yo hago mi nota, mi reportajito, y le pongo otro encabezado. El editor ve la nota, yo me voy, el editor ve la nota y piensa lo mismo que yo, solo que sin ser el del nombre, ¿no? Entonces con mucha libertad. Y pone lo que yo pensaba que era la nota, pero que me limité a ponerla, y era, venimos por los Zetas. Okay. En la mañana, cuando yo me levanto y recibo el periódico, yo veo en la página 2, porque además era muy tarde, entonces lo tuvieron que meter en la página 2. En la página 2 decía, venimos por los Zetas, y abajo, por supuesto, por Carolina Hernández. En ese momento, yo dije, este pedo ya valió verga.
Básicamente dije, este pedo ya valió madres. ¿En ¿Qué qué ciudad vamos? estabas en ese momento? Perdón? En Nuevo Laredo. Nuevo Laredo. Ahí. Tranquilo. Yo tranqui. Bueno, pero a lo que voy es que a pesar de que sentí que ya valió madre, no debería darme risa, pero estábamos en la página 2. Claro. O sea, Pero si con lo la haces mente. para eso, claro. Claro, porque tenemos ese deseo de que, y ni siquiera es, otra vez, para no irnos fuera del tema, ni siquiera es como en aras de esta libertad de expresión. Es algo bien personal y bien íntimo. Tenemos una deficiencia de algo, una carencia emocional. No habría corresponsales de guerra si no fuera así. Pero es un poco como heroísmo, ¿no? ¿Cómo qué, Corsario? Sí, es un poco como heroísmo, ¿no? También. Sí, es una cosa, o sea, es algo que no tiene, que estoy segura, por lo menos en mi caso, que no tiene que ver con esta libertad de expresión. O sea, mentiría, y me encanta la idea de decirlo, que lo hago por la libertad de prensa, pero lo que sientes en ese momento está bien lejos de la libertad de prensa. Es adrenalina. Claro, tiene que ver contigo, o tiene que ver con, güey, yo conseguí y ustedes no. No es una ni otra también, ¿no? El ego es lo que nos mueve, salvo cuando está descontrolado como el de Bobby, el ego es lo que nos mueve. Sí, justo quiero hablar, y por favor, dame chance, mi ego me lo pide. O sea, no tiene que ser una ni otra, es una mezcla entre lo heroico, la libertad de expresión, pues también se ha de sentir bien bonito que tu nota esté tan adelante en el periódico. O sea, no tiene que ser una y otra, debe ser una mezcla de emociones. Importa, ¿no? O sea, porque para me mí parece no. que mientras se logre el objetivo que le sirve al público, que es que esa nota exista, si la motivación es el ego, si la motivación es la adrenalina, porque me encantan las películas sobre corresponsales de guerra, y siempre muestran que son medio sociópatas, están re locos, muchos. Un poco muy. Pero no importa, porque el resultado es que gracias a ellos se saben esas cosas. Entonces, claro, hay una historia ahí. El objetivo creo que es el resultado. Ahora, Caro, vos empezaste diciendo que la libertad de prensa tiene unas limitaciones y nos pusimos a ver cuáles no deberían ser y son, ¿no? Las líneas periodísticas corporativas, las limitaciones por la cancelación o por no me gusta tal cosa, me voy a ocupar de que este periodista no trabaje. Esas no deberían ser. ¿Cuáles sí deberían ser? ¿Cuáles sí son? Las que yo, por ejemplo, hago una precisión cuando la gente me dice... cuando me habla de ser objetiva, ¿no? El periodista tiene que ser objetivo. Yo tengo una opinión muy impopular, como muchas de mis opiniones, sobre eso de lo objetivo. No podemos ser objetivos porque somos sujetos, son subjetivas todas nuestras notas, todas. Quien te diga, aunque tenga datos, la elección de esos datos son subjetivos. Elegí esos datos porque se ajustan a lo que de alguna forma en mi subconsciente quiero decir. Entonces, bueno, lo que sí creo que debemos ser es éticos. La ética sí es algo que lo puedes tener y que eso no es subjetivo. Hay cuestiones éticas que están muy claras, ¿no? Ético es una nota que tenga este principio de malicia, por ejemplo. O sea, una nota que busque específicamente hacer daño, una nota que violente específicamente los derechos de alguien, una nota que específicamente discrimine, una nota que específicamente busque destruir. Esas deben de ser tus limitaciones. Eso tendríamos a lo que aspirar en una nota. Es decir, yo lo pongo en ejemplo igual en las clases. Venezolano asalta Oxxo. ¿Es importante que es venezolano? ¿Por qué es importante decir que es un venezolano? No es relevante. No. Pero es relevante para una cuestión política. ¿Por qué? Porque estamos hablando de inmigrantes que no queremos, ya hay una política migratoria en la que todo el mundo nos ponemos muy piquis con esto y somos incluso hasta xenófobos, ¿no? Entonces, eso es una limitante. Eso tendría que ser una limitante. Un adjetivo que es irrelevante en una nota. Es lo que te había mandado la otra vez del terrorismo estocástico, ¿no? Ajá, exacto, que está súper bonita la palabra. Está bien bonita esa cosa, ¿no? Es que cuando tú tienes un mensaje que puede provocar algún tipo de violencia de la cual sus detalles no pueden ser especificados, pero que a eso lleva. O sea, es lo que hizo Trump con el 6 de enero. O sea, los mensajes que dio llevaron a lo que pasó el 6 de enero. Entonces, pues este tipo de mensajes venezolano, pues a eso pueden llevar. Y hay una correlación y ahí hay una intención. Es decir, con Trump había una intención, estaba implícita. Y por eso, de hecho, ese es un gran tema para hablar de la libertad de expresión.
en el estricto sentido, él estaba en el derecho, en su libertad de expresión, de decir lo que piensa. Pero, por cierto, hay un dato que es de la Corte Interamericana de Prensa y de Amnistía Internacional, que los presidentes, los mandatarios, los funcionarios de alto nivel, su libertad de expresión sí es distinta a la libertad de expresión de cualquier mortal. Por el impacto que generan. Está especificado ahí. Tú no eres un cualquiera. Por eso Andrés Manuel, en sus discursos mañaneros, en este adoctrinamiento mañanero. El peor stand-up de la vida. El peor stand-up de la vida. Por eso hay una responsabilidad distinta. Por eso en Trump hay una responsabilidad distinta. La libertad de expresión también, o sea, el poder mediático, el poder de influencia, también es un factor que influye en la libertad de expresión. No es lo mismo que yo con 20 seguidores diga algo a que alguien con 1 millón de seguidores diga algo. Claro, es muy y con un impuesto de poder, ¿no? También. Exacto. Sí. También pero es que los seguidores son poder. Son poder, sí, pero esta aparte de los seguidores, tiene un puesto de poder. Sí, claro, pero es que además la libertad de expresión solamente puede funcionar y por eso hay tantas obligaciones, por ejemplo, del derecho de rectificación cuando se está en un medio diciendo algo que puede ser falso y que porque se parte de una idea en la que hay una igualdad en el ejercicio. Cuando vos ya distorsionás esa igualdad y estás en un lugar en el que podés no solo decir lo que se te ocurre o enojarte con alguien, sino efectivamente hacerle la vida imposible a ese otro, el problema ya no es tu libertad de expresión, sino tu ejercicio abusivo de un derecho, tu ejercicio abusivo de una posibilidad de movilizar cosas mucho más efectivas que la libertad de expresión, porque Trump no va a dañar a alguien con lo que diga, sino con las consecuencias de quienes lo van a tomar y lo van a hacer algo efectivo. Ahí está el tema de la paradoja de la... ¿cómo es la paradoja de la libertad de Popper, no? La paradoja de la tolerancia, perdón. De la tolerancia. Cuando Popper la escribió, no se refería a los intolerantes verbales, se refería a cosas como el Ku Klux Klan, que no solo dice, sino que va y hace. Entonces un político conoce y sabe que tiene seguidores que efectivamente pueden hacer las cosas, o alguien que tiene 1 millón de seguidores sabe que efectivamente puede destruir a otro que comunica en redes sociales, que puede ser un periodista que se va de un medio de comunicación para no seguir una línea editorial, se va a las redes porque son independientes y termina destruido por alguien que tiene esa capacidad, ¿no? Es una paradoja tremenda. Y además sin que le paguen, porque déjenme decirles que en el medio por lo menos te pagan, ¿no? Y estás buscando y en las redes soy un dependiente, tómala, no te llegó nada, porque además esa es otra, hay una superficialidad cuando la gente se expresa de los periodistas que están en medios independientes, y también es como muy cabrón decir, a ver, pero es que este periodista, ¿por qué recibe dinero del gobierno? ¿O por qué recibe dinero no sé qué? Pero no se ponen a pensar si hay una relación directa, o sea, hay una correlación directa entre ese dinero que supuestamente está diciendo y lo que está diciendo. Es decir, probablemente sea su opinión independientemente de si le paguen o no, de si el medio está o no, pero es esta ligereza con la que juzgamos o con la que advertimos que ciertos periodistas están inmiscuidos en tal o cual cosa, pero no nos ponemos ni siquiera a reflexionar en lo más mínimo en el detalle de la nota. Me perdí un poco, pero era más... de nuevo, no se construye respecto de modificar el contexto, sino solo de la última consecuencia, porque todo eso existe dentro de un contexto. Forma y no fondo, porque nos da hueva el fondo. Oigan, yo encontré una frase que no encontré dónde decirla, pero la tengo que decir porque me pareció súper relevante, incluso para un tema. Y este es el momento donde decirlo. La frase esta de defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo, ¿no? Y estaba buscando información y obviamente la tenemos atribuida a Voltaire, ¿no? Es una frase de Voltaire. Pues no, la frase es de la escritora británica, mujer por supuesto, la escritora británica Evelyn Beatrice Hall, y está extraída de una obra que se llama Los amigos de Voltaire. Y entonces por eso se le atribuye. Lo puso en boca de Voltaire en una obra. En una obra. Yo pensé que le había aplicado el Benito Juárez. ¿Cuál? La de ¿cómo se llama? El respeto al derecho ajeno es la paz. Ajá. Ese es de alguien más, información. ¿No? No sé ¿Es de alguien más? Según yo no es de Benito Juárez. Pero okay.
Bobby viene con sus datos medio cocinados. Ajá, es como, a ver, Bobby, yo te traje todo. Queda en silencio porque saca el dato al medio cocinado. Perdón, el amigos, uno más, por hacer pero un le quedó chiste, a medio cocinado. Por hacer un chiste pendejo, ahora tengo que buscar en internet. Busca el dato porque yo tengo, la obra es de 1906, o sea, yo traigo todo el dato completo, Roberto. Los amigos de Voltaire. Es interesante eso no estoy de acuerdo con lo que vos dijiste, pero moriría por proteger. ¿Por? Qué poco ocurre además, ¿no? Pero qué poco ocurre porque la cantidad de veces que se cercena de manera efectiva la libertad de expresión y la gente lo único que hace es pasar a comprar el diario de enfrente, ¿no? O sea, pero además yo lo aplicaría incluso en estos tiempos totalmente a la inversa. Estoy completamente de acuerdo en todo lo que dices, pero como quiera te voy a destruir hasta la muerte tu derecho a decirlo. O voy a mirar para otro lado. O sea, es impresionante. Les voy a contar el caso de... Oye, espérate, antes de que vayas, para aterrizar lo que Bobby dijo, fue Immanuel Kant el que... Sí, ya lo tengo. Sí, lo iba a hacer borrar. En la paz perpetua. Iba a hacer borrar lo que me dices no, fue en su ensayo La Paz Perpetua. La Paz Perpetua en Benito Juárez citó a Kant. No lo citó. O sea, se choreó. Sí, le choreó una frase. Ok. Qué bonito está tu perro, Caro, por cierto. Mi perro. No es ese programa. No es ese programa. Esto no es los jueves, Caro. Discúlpame, me dejé llevar. Sí, él es Flash. Qué bonito está. No, yo les estaba diciendo que vos tenés exactamente ocurre lo contrario de esa frase de voy a morir porque vos lo digas, porque ni siquiera hacen el esfuerzo y volviendo a las redes por morir. de defender con un comentario los que les gusta. Los comentarios de odio o de rechazo son potencialmente muy poquitos. Yeah, o sea, vos tenés, por ejemplo, voy a decir un caso aislado, ¿no? Un caso totalmente aislado, incluso que lo voy a sacar del aire, ¿no? Okay, no es algo dale. que pasó. Por ejemplo, un podcast chiquito, por decir que tiene 47. Tiene 15,000 vistas, ¿no? Ok. Entonces viene alguien y se ofende y expresa su ofensa pidiendo la cancelación ante sus 500,000 seguidores, ¿no? Porque se ofendió, porque no le gustó y porque es una víctima con 500,000 seguidores contra el podcast de 15,000, ¿no? De esos 500,000 van a verlo el podcast 15,000 más gracias a su queja irracional. Sin embargo, solo recibe de esos 15,000 vistas, solo aparecen 300 comentarios nuevos, de los cuales unos 200 son de rechazo. Es decir, es bastante fallida la campaña. Pero sin embargo, por supuesto, este podcast aleatorio no había hecho nada contrario a la libertad de expresión, ni la real malicia, ni nada. Por lo tanto, a YouTube, que le encanta desmonetizar ese podcast, ese episodio ni siquiera lo desmonetizó. Ese en específico. ¿Quieres decir que ganó dinero ese episodio? Sí, exactamente. Más de lo normal, ¿tú crees? Legítimamente, porque estaba haciendo un contenido absolutamente legítimo. Esto está chequeado, pese a que es un caso aleatorio. Y lo que le llamó la atención al pelado que conduce ese podcast imaginario es que viendo que había 30,000 vistas, lo cual hace y solo 300 comentarios venidos de esta campaña de la persona de 500,000 seguidores que se hacía la víctima, solo recibió 300 comentarios. ¿Por qué no aparecían los comentarios de las otras 20 y pico de mil personas a las que sí le gustó, diciendo que sí les había gustado? Y probablemente no lo hacen porque dan por sentado que el comentario positivo no vale nada. Y les aseguro, público hipotético de ese podcast hipotético, que el comentario positivo vale un montonazo. Claro. Porque nosotros sabemos, esa gente, nosotros me refiero a los del podcast hipotético, saben. Esa gente hipotética sabe. Todo va perfecto. Que hay un montón de gente a la que mediocres sí y el cobarde, ¿no? Y que sí están de acuerdo con el contenido, pero se quedan callados y no es una crítica, porque yo haría lo mismo y lo hice un montón de veces. Es la conducta natural. Ahora, sepamos que esa conducta natural plantea el sesgo de que pareciera
que los comentarios negativos son una cancelación y no, les aseguro que no lo es. Son 300 comentarios en 35.000 vistas de una persona que intentó mandar a 500.000, hipotético. Sí, el porcentaje hipotético es muy bajo. Pero yo encontré a una, no me gustó, es argentina, se llama Alexandra Kohan, como Kohan, pero Kohan, no. Sí, Kohan. Ajá, pero dice que es psicoanalista, entonces me fui a buscar más y dije, no me cuadra, pero lo que dice me pareció muy valioso y ahí, por ejemplo, ejerciendo una cuestión de pensamiento crítico es claro, yo desacredito que sea psicoanalista porque no coincido con ninguna de las líneas del psicoanálisis, más sin en cambio, esta frase que ella dice me parece muy adecuada porque se adapta a algo que yo coincido, ¿ok? Entonces, dice, el gran éxito de las redes sociales son las víctimas, son su mejor producto. Las redes sociales dejan de ser una herramienta porque carecen de neutralidad. Son lo que nosotros hacemos con ellas, pero también lo que ellas hacen de nosotros. Y lo que las redes hacen es generar una vidriera perfecta para el bullerismo de siempre y distribuir las narrativas del victimismo, del víctima y del victimario. Es decir, otra vez el pensamiento binario. Solamente hay víctimas y victimarios. No hay nada en medio de toda esa gama, de este espacio. Y eso es lo que hace que tengamos toda esta politización y por eso la gente que está más o menos de acuerdo o la gente que tiene un criterio distinto prefiere o no escribir o mandar un mensaje privado para decirte, totalmente. Oye, yo creo esto, pero no me voy a meter a esa vorágine y a esa estridencia del pleito porque sé que no voy a llegar a ningún punto, incluso porque me voy a perder en los comentarios. Entonces prefiero aplicar este pensamiento crítico y este diálogo y abrir, como decía el Corsario, incluso aunque no esté de acuerdo contigo, pero abrir el diálogo desde este espacio que lo considero seguro. ¿Por qué? Porque las redes hacia afuera no son un espacio seguro y volvemos a una paradoja que tendrá un nombre seguramente, que es, ¿se te está fundiendo la luz? No sé qué hice, no sé qué hice, no sé qué estoy haciendo. Estás en una disco. Ya no sabe cómo interrumpirte, Caro. Ya es que no soporto. Todos los métodos de interrumpirte, Bobby. Todos. De mí, datos incompletos. No haciendo. Pero aparte es con vos nada más, ¿viste? Hablamos el Corsario y yo no nos enterramos. Es con vos siempre. Mirá lo que está haciendo ahora. Es completamente irracional, Bobby, y además amigos, innecesario. Esta mamada y enloqueció. Puedes levantar la mano y yo te cedo la palabra respetuosamente como este podcast que es respetuoso, no mediocre. Exacto. No ni cobarde. No, ni cobarde, ni tres idiotas. Pero los otros, no. Entonces, bueno, Roberto, ya más o menos ese era mi punto, que ahí es donde se pierde el diálogo y se convierte en esta paradoja en la que nos convertimos justo en lo que estamos cuestionando. Es decir, estamos criticando en lo que juramos destruir. Estamos criticando esto a lo que llamamos violencia, que también tendríamos que regresar al punto de qué es violencia y qué no es violencia y hasta dónde podemos empezar a llamar violencia a ciertas cosas sin deslegitimizar la pena o el dolor o la incomodidad que le pueda causar a alguien, pero sin que esto signifique que lo vamos a poner en la misma escala de las violencias. Es decir, no es lo mismo que que tú consideres violento que no te compre una empanada de cajeta a que yo considere violento que alguien le corten la cabeza y la mano y pongan el teclado en un monumento en una avenida principal de una ciudad, por decir alguna cosa. Tenemos que empezar a matizar. A quitarle la validez que tanto en las redes sociales tiene y en la sociedad actual de que no todo lo que no me gusta está mal. No me gusta y puede además estar mal, pero es muy probable que no me guste porque hay un montón de otras cosas que yo traigo mías que hacen que no me guste. Y es válido que no te guste y puedes decirlo. Claro que es válido. Totalmente. Claro que es válido. Hasta el punto en el que pretendas que porque no te gusta no exista. Ahí deja de ser o que válido. Debe no estar. Ajá, claro. Hay un comentario en redes que me sacó mucho de donde cuando lo leí que decía, pero si yo me siento ofendida, ¿quién se hace cargo de eso? Tú. Pues tú, güey. ¿Tú? En tanto y en cuanto yo esté cumpliendo reglas que existen, que no se inventan para cada... Sí. Porque ¿y qué pasa cuando... No, hay reglas que existen. Mientras yo no lo esté haciendo para dañarte con
malicia, con falsedad, y yo estoy contando algo para informar a otro, porque ese es otro tema que la gente confunde. Carolina, por supuesto, que es una periodista con 25 años y una maestría en Madrid. Una hermosa voz cuando canta los jueves. Pero nosotros, que lo que hacemos es editorializar y buscar fuentes e informar, porque no nos juntamos a hablar de fútbol, sino que informamos. O sea, hay gente que extrañamente se informa con herejes, mejor o peor, pero hay gente que se va a llevar algo que no sabía de este programa probablemente. No, aún si nombramos a una persona, quítense el ego, no lo hacemos para esa persona. No está dedicado al nombrado, está dedicado a la información del resto. Porque si no, lo haríamos en un asado entre nosotros o en un mensaje privado. Se hace con otro objetivo. La persona no es el objetivo, y mientras sea así, les guste o no, es válido y es legítimo. Sí. No, y es que yo, por ejemplo, en mis editoriales es un recurso que uso todo el tiempo, y de hecho pueden ir a verlas, y todo el tiempo uso el mismo recurso. ¿Por qué? Porque es un esquema que me funciona, y voy a tomar una información que está en la conversación, y de esa conversación, de esa información, de esa noticia, de esta tendencia, voy a hablar, pero no de esa persona ni de eso que pasó, sino esa es la excusa para desarrollar a profundidad un tema. ¿Por qué? Porque el problema no es que alguien se robe unos aguacates, el problema es por qué se están robando aguacates en este país, y entonces irte a ver si los aguacates subieron de precio, y entonces irte a ver si por qué los agricultores no están teniendo, entonces irte. Esa es mi intención siempre. Y esa es la intención de un pensamiento crítico. Voy a tomar esto que está sucediendo, que curiosamente le está pasando a una persona, obviamente, pero que mi nota, mi información, mi punto, no es esa persona, sino la situación que generó esto. Pero estamos tan acostumbrados a la superficialidad, a quedarnos en eso, que cuando alguien se va a la entraña, es como, pero estaba hablando de esta persona. No, papi, no estaba hablando de esta persona. Esa fue una excusa. Si lo quieres poner en una palabra mucho más bonita, es un pretexto. Tú acabas de ser un pretexto para hablar de otras cosas verdaderamente importantes. Oye, justo hablando de superficialidad, algo que yo también leí en lo de en uno de los textos de esta autora Brown, es que el ejercicio de la cancelación es 100% un ejercicio de intento de justicia punitiva. O sea, va 100% al castigo y 0% a la justicia restaurativa, porque quien realmente fue la víctima de un suceso es la persona que queda 100% en el olvido, y lo único que se quiere conseguir es un castigo espantoso, y para mucha gente estaría bien bueno si fuera un castigo para siempre. Y es muy preocupante. Sí, perdón. Es muy preocupante teniendo en cuenta el contexto de que no estamos, o sea, yo creo que hay gente que olvida o que omite el hecho de que no estamos en un mundo en el cual la libertad de expresión crece y cada vez somos más libres y los medios son cada vez más independientes, y entonces, bueno, podemos limitar un poco lo que ocurre en las redes sociales y pedir que no se hable porque la libertad... No, según el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, por ejemplo, de diciembre de 2022, hay un franco y preocupante retroceso de la libertad de prensa en todas las Américas, no solo por los asesinatos de periodistas, los cuales los lidera México, pero no es el único. Haití, Colombia, Ecuador, Honduras, son países en los que mueren periodistas, Brasil, sino por la cada vez más alta criminalización judicial y persecución que lleva hasta el exilio y detenciones de periodistas. Entonces, en un contexto en el que cada vez es más difícil ser periodista, que además se banalice tanto la persecución y la utilización, y la verdad, lo que vos decías, cuando todo es violencia, nada es violencia, se la vacía tanto de contenido los términos, que en el lugar donde quizás podría haber una libertad, quizás hasta, vos decías sin el pago, y la falta de pago tiene un problema, pero tiene una gran ventaja, que es que, por ejemplo, se puede construir con una libertad que debería ser mucho más ampliada, porque hasta con el uso de seudónimos desaparece por esa incesante búsqueda de un discurso único, y eso es recontra dañino
para todos, por más que circunstancialmente le dé alegría al que logró que no se hable de él porque no le gustó, ¿no? Y además, eso es algo que también lo hemos puesto mucho sobre la mesa. La condena judicial es temporal, tiene una temporalidad. En un juicio te dan una sentencia y te dicen cuánto tiempo vas a pasar para pagar tu culpa, que es punitivo y que al final de cuentas sabemos que no funciona, pero ese es otro tema. Pero la condena social no tiene, o sea, no sabemos cuál es el límite de la condena social. ¿Cuánto tiempo estás cancelado? ¿Cuánto tiempo tienes que esperar? ¿Cuánto tiempo ya pagaste? ¿Cuánto tiempo tienes para, si es que tuvieses el derecho de hacer justicia restaurativa o de restaurar el daño, cuánto tiempo después de eso ya estás libre de pecado y ya puedes aventar piedras? Porque para eso queremos estar libres de pecado. Oye, para pero aventar piedras. Eso sí te cancelan, ¿no? Porque cuántos hay que se les intenta cancelar, no funciona y de eso hasta tienen ganancias. Bueno, Especiales de comedia y lo que tú quieras. No sé quién estás hablando. Monetización del odio. No, que yo estoy también hablando de estandoperos. Bueno, pero ahí caben otras, o sea, la comedia también tiene otras limitaciones que las vimos en otros episodios. Creo que no hay que confundir, como pasa con la política, con lo que se habla hoy en el sentido de la libertad de expresión. Porque no, pero yo no hablo de la libertad de expresión, yo hablo de la dinámica de la cancelación y del si funciona o no. O sea, ellos intentaron cancelar y no les salió. O sea, las personas los comediantes que intentaron cancelar, la hasta les cancelación fue mejor. No es muy exitosa, es desgastante. Pero no es exitosa en el mediano plazo. Lo que pasa es que el problema es que acá es ejemplificadora. El que ya está en el juego sigue jugando. Lo que vos lográs con la cancelación es que no entren jugadores nuevos. O sea, yo te aseguro que esos comediantes que vos decís o periodistas van a seguir porque ya están en el juego, ya tienen la piel gruesa. Pero hay un montón de gente nueva que seguramente prefiere no. Yo prefiero no. Sí. Mejor no lo voy a decir. Preferiría no hacerlo, como escribió... como decía ¿quién era el escribiente, no? Capaz fue Benito Juárez. Bueno, no me acuerdo. Creo que era de Melville, la de preferiría no hacerlo. O sea, creo que eso sí se acalla. Y finalmente traten de entender el contexto. No todo tiene que ser solemne y no por eso no es válido y no por eso no informa y no comunica. Entonces, eso también es importante. El hecho de que algo se haga en tono burlón, si bien uno tiene que aprender de cómo utiliza ciertas palabras y la burla también tiene límite y uno tiene que utilizar las cosas para informar, siempre ese tiene que ser el objetivo y uno tiene que aprender de eso. Aprendan de los contextos también, porque si no entran en el mismo problema, en el problema de, no, yo tengo derecho a que esto no se diga porque se dice de una forma que no me gusta. Y no, la libertad de expresión no solo abarca las ideas, sino la forma de expresarlas, porque si no, las estás encuadrando. Y dos puntos nada más en lo del ejemplo, justamente es como la cancelación busca mandar un mensaje. Y me viene a la mente porque acabo de ver ayer, hay un especial en Netflix del equipo de básquetbol de Estados Unidos que fue a Juegos Olímpicos después del Dream Team, el Pesadilla Team y cómo eventualmente consiguieron la medalla en Beijing. Y hay una escena en donde van a jugar contra España, bueno, una recopilación donde juega el equipo de Estados Unidos contra España y está Kobe Bryant y pues en España está Pau Gasol, que eran en ese entonces compañeros de equipo en los Lakers, y Kobe les dice, como España ya les había puesto una chinga y además España era el equipo a vencer, Kobe les dice, en cuanto yo entre, voy a tumbar a Gasol y a partir de ahí nadie se va a acercar a marcar igual que va a marcar Gasol, porque yo sé que Gasol va a venir a marcarme bien cabrón. Entonces todo el mundo voltea como, claro que no va a pasar. Y pasan la parte en donde en el minuto 0, entra Kobe a la cancha, le pasan el balón a otro pinche jugador y Kobe atraviesa a Pau Gasol, güey, le pone un putazo que se escucha cojetis así y lo tumba y Gasol voltea a verlo y Kobe como, güey, ni pedo. Y entonces todos los del equipo dicen, no mames, ¿qué pedo? Es su compañero de los Lakers, ¿por qué hizo esto? Y Kobe lo que les dice es, este es solo un mensaje, es la primera jugada, no va a pasar nada, pero nadie más se va a volver a acercar a marcarnos igual. Y efectivamente, el mensaje quedó claro, la cancelación es Kobe pegándole a Pau Gasol. Totalmente. No va a pasar nada, pero los demás, los que están ya en el juego, pues ya se quedaron, pero los demás van a entrar con un chingo de culo.
que es lo que pasa cuando te mandan mensajes privados, porque es como yo no me quiero meter en este pedo porque me van a cancelar. Y la otra es lo que decías, Corsario, de cuando te preguntan, ¿qué hago yo con esto con este sentimiento? Pues no estamos acostumbrados a hacernos responsables de nuestras emociones, porque además nos han vendido, y está bien, no quiero demeritar el punto de la responsabilidad afectiva. Sí. O de la empatía, ¿no? También, o sea, importante, claro. La responsabilidad afectiva, pero queremos garantías todo el tiempo de si ya no me vas a hablar, quiero que me digas que ya no me vas a hablar. Güey, a veces tampoco sé que ya no te voy a hablar. Claro. Me estás pidiendo una responsabilidad afectiva de la cual yo tampoco tengo, o sea, no tengo control ni conciencia. Insisto, no significa que no exijamos responsabilidad afectiva, pero cuando decimos esto de ¿y quién se va a hacer cargo de mi ofensa? Pues es que tú tendrías que hacerte cargo, obviamente, de cómo reaccionas a eso, por qué, y averiguar por qué te dolió tanto, en dónde está tu herida, qué cosas tienes que resolver, cómo vas a resolverla, y después ver si la otra persona también tendrá que resolver sus cosas. Pero no nos gusta ir hacia adentro porque es mucho más doloroso encontrar nuestra herida y encontrar nuestro pedo que decirle tú eres un pendejo y tú eres un cobarde y tú eres un imbécil. Se chingó. Totalmente. ¿Te fijaste que yo no soy nada, nomás ustedes? Sí. A mí no me tocó. No saben. Es que harakiri, ¿no? Es que nomás eran 3. Y entonces... Sí, regla de 3, claro. Sí. Pero bueno, ese era mi punto. Muy bien. Oigan, bellísimas las conclusiones. Me gustó mucho, excepto este último momento donde fuimos insultados, llamados imbéciles, cobardes y ¿qué otra? Ya ni me acuerdo. Bueno, tampoco importancia le di. Mediocres. Es la primera vez ni la última que nos lo van a decir. Sí. Y sí somos. Entonces, la excelencia está sobrevalorada. Sí somos, así que no hubo real malicia tampoco. No hubo real malicia. No. Qué bonito. Tenemos anuncios parroquiales. Tenemos shows, amigos. Shows en vivo. Nos pueden ir a ver. Cuéntame, querido Vasqui, ¿qué tenemos? Bueno, ok. Pensé que iba a ser después, pero ok. A ver, les vamos a dar una novedad porque me parece, a mí como espectador, me parece espectacular. Contame, Roberto. Sí, mira, este show es stand-up, no es tal cual el podcast, pero estamos organizando, bueno, más bien ya está organizada una función de stand-up con un elenco muy chingón el 27 de mayo en Círculo 99 a eso de las 9 de la noche y las ganancias se van a destinar a apoyar un refugio de perritos que Caro no me ha dicho cuál es. Porque todavía no sabemos, porque quiero ver cuál es el que va a necesitar más. Todos necesitan, entonces el que más necesita en ese momento, a ese va a ir. Ok, pero miren, vamos a estar haciendo stand-up. Va a estar aquí mi comadre Caro, va a estar Coral Echeverría, va a estar Javi Villalbazo, va a estar Nina de la Fuente, Garzón y su servilleta. Y Emi. Ay, Emiliano Gama, sí, cierto. Sí, va a estar muy, muy buena. Y entonces va a estar aquí abajo el link de... Igual yo creo que para cuando salga este episodio, ese show ya va a estar agotado porque lo vamos a anunciar en los vivos, lo vamos a anunciar. Show va a estar agotado para ese día, pero si queda algo, compren el link, compren. Y está ahí el link adelante de todo, así que por favor vayan. Aparte, yo si tuviera la suerte de estar en la Ciudad de México, ver a Caro hacer stand-up debe ser espectacular. Yo también siento que al público se la va a dejar ir. O sea, pobrecitos los que estén en el público van a ser troleados. De la forma bonita, Corsario. Ok, qué bueno. Yo creo que y violenta. Él no conoce la forma bonita. Va a ser algo muy especial. Sí, va a estar bonito. No vendamos nada más, Roberto. Ok, ya no vendamos nada más. Eso, sí. Síganos en redes sociales para ahí que nos manden sus opiniones, lo que realmente piensan por mensaje directo. En Instagram estamos como herejes _el podcast. Estamos en otras redes, ahí búsquenos. Mis compañeros están como Carol H. Solís, Vasco.hereje, Corsario.hereje y yo soy Bobby.hereje. Y si no queda nada más que agregar, este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el podcast. Vámonos. Adiós. Ese podcast se hace audio. ¡Chavos, banda!